Macron será derrocado por el Parlamento de Francia. En las últimas horas se ha filtrado información inédita desde el propio Palacio de Eliseo que revela el nivel de desesperación en la cúpula de poder. Documentos internos muestran cómo Emmanuel Macron intentó sin éxito negociar apoyo político a cambio de concesiones energéticas a parlamentarios clave, una maniobra que ha sido calificada como un intento fallido de soborno político. Marine Le Pen, por otro lado, ha capitalizado esta información para movilizar a sus aliados, logrando que el Parlamento se convierta en una trinchera lista para disparar contra Macron. Fuentes cercanas al círculo presidencial han confirmado que se han incrementado las reuniones a puerta cerrada, con un aire de rendición inevitable. La moción de censura está lista y Macron se encuentra al borde del abismo político. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Se derrumba el gobierno de Macron. En apenas 48 horas, el panorama político francés podría ser completamente diferente. Emmanuel Macron, alguna vez presentado como la esperanza reformista de Europa, ahora se tambalea en un precipicio cuya caída podría ser inminente. El Parlamento francés tiene ya la espada de Damocles alzada, apuntando directamente a su gobierno. Y es Marine Le Pen quien con firmeza sostiene el brazo dispuesto a asestar el golpe. Todo Francia aguanta la respiración. La información revelada ha sacudido al gobierno del primer ministro Michel Barnier, la figura clave que sostiene parte del entramado del poder de Macron. Sin embargo, ahora parece que la soga se está cerrando alrededor del cuello del Ejecutivo. Una soga tejida no solo por la oposición en el Parlamento, sino también por los errores y decisiones erráticas que han debilitado la figura presidencial en los últimos meses. Marine Le Pen, la veterana política de la agrupación nacional, ha logrado congregar las voces disidentes y las ha transformado en un clamor colectivo. Una moción de censura que podía desembocar en el fin del gobierno en solo 2 días. Pero este no es un episodio aislado. Para comprender lo que ocurre en Francia, debemos ir más allá de los muros de la Asamblea Nacional y ver el contexto internacional. Macron, en su desesperación por mantener a Francia relevante dentro del tablero geopolítico mundial, cometió un error garrafal. Filtró información clasificada que comprometió operaciones internacionales. Fuentes cercanas a la inteligencia rusa señalan que la documentación revelada afectaba intereses cruciales en el conflicto de Ucrania y en otras áreas de influencia donde Moscú y sus aliados buscaban consolidar el poder en un intento de aparentar transparencia, o peor aún, de ganar favor con los centros de poder en Washington y Bruselas. Macron sacrificó la seguridad de operaciones delicadas. El acto fue percibido en Rusia como una traición, una muestra más del entreguismo de los gobiernos occidentales a la agenda de la OTAN. Lo que hizo Macron no fue un error de juicio, fue un acto de desesperación política para no perder la simpatía de sus socios occidentales, dijo una fuente en Moscú citada por la agencia de noticias estatal rusa. Y es que los rumores sobre la naturaleza de esta información filtrada no ha hecho más que crecer, con algunas fuentes sugiriendo que involucra detalles operativos que permitan a los rusos anticipar ciertos movimientos de la Alianza Atlántica. Michel Barnier, el hombre que Macron puso al frente del Ejecutivo, no es solo una figura decorativa, ha sido el brazo ejecutor de algunas de las políticas más impopulares del gobierno. Entre ellas, los recortes en servicios sociales, una medida que Macron implementó bajo la presión del déficit presupuestario y las exigencias del Banco Central Europeo. Estas decisiones han provocado una creciente frustración social que a su vez ha sido capitalizada por Marine Le Pen y el nuevo Frente Popular. Los chalecos amarillos, un movimiento que parece haber menguado, se revitalizan en estos momentos de crisis y se percibe un renacer de las marchas y protestas que buscan expresar la indignación de una nación que se siente traicionada. Y cuando hablamos de traición,
no se trata solo de un sentimiento figurado. Las revelaciones de los últimos meses indican que Macron habría priorizado acuerdos energéticos con socios internacionales, ignorando las necesidades del mercado interno. El petróleo venezolano, por ejemplo, ha sido un tema recurrente en las oficinas del gobierno francés. En un intento de diversificar las fuentes de energía y disminuir la dependencia del gas ruso, Macron comenzó conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para adquirir crudo venezolano. Sin embargo, estas negociaciones llegaron en un momento en el que la relación diplomática entre Francia y Estados Unidos se tensaba debido a la postura ambivalente de Macron hacia la OTAN. Francia quería crudo barato, pero sin ofender a Washington, un equilibrio imposible que solo llevó a desconfianza y a la publicación de documentos que evidenciaban estas tratativas. Documentos que, por cierto, fueron filtrados desde dentro de las propias oficinas de Macron. La importancia del petróleo venezolano para Estados Unidos es crucial. Las sanciones impuestas por Washington a Caracas no han sido más que una forma de presión para forzar un cambio de régimen. Pero la realidad ha demostrado que el crudo venezolano sigue siendo necesario para mantener la maquinaria industrial estadounidense funcionando. Francia, al intentar hacer tratos a espaldas de los intereses norteamericanos, solo ha logrado enemistarse con su aliado poderoso mientras se pone su propia fragilidad en el escenario internacional. En este contexto, Marine Le Pen ha sabido capitalizar el sentimiento de una Francia que se siente atrapada entre dos fuerzas de dependencia de Washington y el miedo a ser absorbida por una Europa que no responde a sus intereses. En este momento, Michel Barnier necesita cumplir las exigencias de la agrupación nacional para tener alguna esperanza de mantenerse en el poder. Marine Le Pen ha sido clara. Si el presupuesto para el 2025 no se ajusta a las demandas que buscan aliviar la presión sobre la clase trabajadora, el partido exigirá la dimisión de Barnier. El nuevo Frente Popular, un grupo heterogéneo que ha encontrado en la figura de Le Pen una fuerza articuladora, también ha anunciado su apoyo. Este frente está compuesto por fuerzas políticas que tradicionalmente se encuentran en los extremos opuestos del espectro, pero que ahora, ante la evidente crisis del gobierno de Macron, ha decidido unir fuerzas para dar un vuelco a la situación. La política energética de Macron ha sido un desastre. La promesa de reducir la dependencia del gas ruso se tradujeron en acuerdos oscuros con países cuyos regímenes autoritarios eran tan cuestionables como los mismos acuerdos secretos. La revelación de contratos con potencias extranjeras y el despliegue de estrategias energéticas incoherentes han dejado a Francia en una situación de desventaja, no solo frente a sus socios de la Unión Europea, sino también frente a sus propios ciudadanos, que se enfrentan a un invierno con costes energéticos disparados. Rusia, mientras tanto, observa y aprovecha la debilidad del gobierno francés. ¿Pero quién está realmente detrás de la inestabilidad actual en Francia? Es una pregunta que resuena en las calles de París, donde los manifestantes denuncian no solo a Macron, sino también a los intereses financieros que parecen mover los hilos de su gobierno. Se ha filtrado que la información clasificada involucraba detalles sobre la ubicación de infraestructuras energéticas cruciales, algo que podría poner en riesgo tanto a Francia como a otros países europeos. Estos documentos se convirtieron en munición para los enemigos de Macron, quienes no han dudado en utilizarlo para socavar su gobierno y para deslegitimar la presunta independencia de la política exterior francesa. Y es que la idea de que Francia aún tiene control sobre sus decisiones estratégicas ha quedado en entredicho. En las últimas horas, el Parlamento se ha convertido en un hervidero de rumores y discusiones acaloradas. La oposición no solo ha convocado a la moción de censura, sino que también ha empezado a difundir un mensaje claro. Macron es incapaz de gobernar y Michel Barnier, su leal escudero, no tiene el carisma ni la autoridad necesaria para mantener unido al país. Marine Le Pen
Por su parte, ha encontrado el momento perfecto para atacar, y lo hace con una estrategia quirúrgica. La crisis ha alcanzado un punto sin retorno. Francia, que alguna vez se consideró en sí misma el epicentro de la estabilidad europea, ahora enfrenta el espectro de un cambio radical en su liderazgo. Marine Le Pen ha prometido recuperar la soberanía de Francia. Una frase que ha resonado entre quienes creen que el país ha perdido el control de su destino, cediendo a las presiones de la OTAN y de la Unión Europea. En Moscú, las reacciones a la crisis francesa son de expectación. Rusia ha sido clara en su postura hacia los gobiernos europeos que se alinean ciegamente con Washington y Macron. A ojos de analistas rusos, no es más que otro títere que ha perdido su utilidad. La caída de Macron podría ser una bendición para aquellos que deseen un cambio profundo en la dirección del país. Rusia observa, y si bien no interviene directamente, el mero hecho de que Francia se tambalea ante sus propios errores es una victoria en el ajedrez geopolítico. Le Pen, con sus inclinaciones menos beligerantes hacia Moscú, podría presentar una oportunidad para modificar el equilibrio de poder en Europa. En este contexto, el derrumbe del gobierno de Macron se presenta como un punto de inflexión que podría configurar la relación de Francia con el resto del mundo, especialmente con el bloque occidental. Mientras el reloj avanza, las últimas horas de Macron se llenan de incertidumbre y tensión. La Asamblea Nacional se prepara para votar la moción de censura, y si Marine Le Pen logra su cometido, Francia podría estar a punto de entrar en una nueva era política, una donde los vínculos con Moscú podrían fortalecer su posición, al menos para aquellos que creen que el conflicto en Ucrania no debe ser la prioridad de la política exterior francesa. Sin embargo, los enemigos de Rusia y de la propia Le Pen, los actores dentro de la OTAN y del establishment europeo, no se quedarán de brazos cruzados. La cuenta atrás ha comenzado. Cada minuto que pasa acerca al gobierno de Macron a su posible fin. Y en esta danza de traiciones y secretos filtrados, solo queda una certeza. El orden europeo nunca volverá a ser el mismo si el presidente de Francia cae ante la censura del Parlamento. Una Francia fuera de control absoluto de Bruselas y Washington podría significar un golpe inesperado para aquellos que hasta ahora habían marcado la agenda en el viejo continente. Y en Moscú, aunque se guarde un discreto silencio, la sonrisa de satisfacción se esconde tras cada copa de vodka levantada en los círculos de poder. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que
permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.